Bienvenidos a Can Comics. Hoy os traigo 3 reseñitas de las propuestas que nos ha enviado Kraken Ediciones y la primera de ellas va a ser las aventuras de Lucky Luke, un cowboy entre algodones. Deciros simplemente a modo de, para que conozcáis un poquito la historia de la publicación de Lucky Luke, que digamos que va a tener 2 grandes etapas. La etapa con Morris, que fue el creador original, y una vez murió este hombre allá por 2001, pues otros autores han ido siguiendo un poco su estela. Esto sería el 8º número dentro de una colección más larga, en la cual pues son historietitas autoconclusivas que entiendo que tendrán algún pequeño nexo común, pero en principio van a estar aquí bastante autocontenidas en estos álbumes de 46 paginitas cada uno. Y bueno, aquí la principal premisa, bueno, el dibujo ya lo podéis estar apreciando, pues es idéntico, ¿no?, a como recordaréis todos aquellos que os recordéis con nostalgia las pelis de Lucky Luke, pues tiene un estilo totalmente idéntico a como era por aquel entonces. Incluso en los trabajos de Morris también vemos que se ha simulado muy bien el estilo que tenía. Y aquí ya os digo, lo que nos van a contar es la premisa de que, digamos que esta mujer anciana que vemos aquí, una vez muere, deja en herencia toda su plantación de algodón a Lucky Luke, que es como un ídolo que ya tenía, y pues digamos que va a aparecer en escena esta especie de contable o esta especie de señor que le va a comunicar a Lucky Luke que debe hacerse cargo de su nueva propiedad. Y esto va a ser un poco el leitmotiv que va a mover la trama, la cual pues nos va a llevar a Lucky Luke al sur de Estados Unidos, un poco después de la guerra de secesión, donde se supone que ya a los negros se les ha, digamos, dado la libertad, pero bueno, ya sabéis que en el sur pues todo eso no estaba muy bien visto, incluso cuando ya digamos que eran como un ciudadano más, pues todo eso todavía había muchísimas rencillas o manías del pasado que hacían muy difícil la convivencia, ¿no? Y pues a través de este viaje, que ya os digo va a estar muy bien, pues lo vamos a ver a través de los ojos de Lucky Luke, que como sabéis, los que lo recordéis, pues es un cowboy solitario muy pasota, que iba un poquito a su rollo, y él pues va a desconocer un poco pues todo este racismo, todo este elitismo, ¿no?, que hay en torno a esta gente que tiene a la población negra como si fueran esclavos, y pues va a tener ese pequeño componente social que va a estar bastante bien, la verdad. Y pues a través de, digamos, esta narrativa un poquito infantil, ¿no?, para acercar al género western a los chavales más jovencitos, y un poco haciendo uso de los personajes más característicos de la franquicia Lucky Luke, aparecerán por aquí los Dalton, el propio Lucky Luke sin duda, y pues ya os digo que va a ocurrir todo muy deprisa, o sea, nos van a contar las tramas y prácticamente al poco de contarnos las van a ir cerrando, porque esta historietita pues es muy corta, no va a dar demasiado de sí, pero sí que nos va a dejar pues una historia entretenida que se lee de manera bastante ágil, un poco en el tono que podemos tener pues otros cómics del estilo, como pueden ser pues Mortadelo y Filemón, Asterix y Obelix y cositas así, solo que en este caso pues con todo ese lore western, ¿no?, que ha tenido siempre Lucky Luke. Y otra cosa interesante va a ser la presencia de River Bass, de Marshall Bass, que va a aparecer por aquí, que para todos aquellos que no lo conozcan pues fue el primer sheriff negro, y es una aportación bastante chula, sobre todo a gente que nos gusta mucho el western, como es mi caso, y que nos hemos leído pues los cómics que está sacando CC de Marshall Bass, pues ha sido bastante curioso, ¿no?, verlo aparecer por aquí, y pues le da su puntito, ¿no? Así que nada, lecturita para gente que se quiera iniciar al western o que le guste y quiera probar un poquito pues estas historias un poquito en tono más ligero, o para chavales jovencitos que se puedan ir acercando un poquito a la lectura de los cómics. Continuamos con la segunda reseñita de hoy, que va a ser yo creo que la más interesante de todas, Croque Park, con guión de Sylvain Gaché y dibujo de Richard Guérinot, donde nos van a contar la historia, como su propio nombre indica, de Croque Park, que es un estadio de fútbol gaélico, donde al parecer en el año 1920 pasó algo bastante turbio. Como podéis ver aquí, es pues una masacre, hubo una matanza aquí llamada el Domingo Sangriento en Dublín, y la historia pues nos la van a contar en 2 tiempos. Nos van a contar lo que ocurrió en el año 2007, que fue la celebración de un partido en ese mismo lugar donde se produjo esa matanza. Tendremos pues esa historia ambientada en la época actual, que se va a ir solapando un poquito con este jugador o este aficionado que se pone a hablar con unos abueletes, y a través de ellos pues se va a contar la historia que sucedió en el pasado, porque digamos que estas generaciones de hoy en día no entienden muy bien por qué hay todo ese resquemor o por qué hay esa tensión por la celebración de ese partido, y a través de estos 2 señores mayores pues van a contarles la historia del pasado.
Aquí sí que destacar que la historia del pasado va a ser muchísimo más interesante que la historia de esta celebración de este partido, que incluso por momentos parece que va a ralentizar un poquito la trama, aunque luego veremos que sí que va a aportar bastante, sobre todo al mensaje final que nos quiere dar este cómic. La historia que nos cuentan aquí, pues digamos que toda esta matanza, no quiero spoilaros demasiado, pero digamos que, veis, aquí podéis ver el estadio en lo que es la actualidad en el que se va a celebrar, y luego tendremos otra viñeta parecida, muy chula, en la que veremos el estadio en la época de 1920. Incluso nos explicarán un poquito cada grada, cuándo se hizo, que bueno, eso luego os lo diré al final, que tiene unos extras que son bastante interesantes. El dibujo va a recordar un poco, va a chocar un poquito al principio, así este estilo cartoon, como me pasó con Érase una vez Francia, que en un principio, digamos que tratar temas serios con ese estilo cartoon parecía que podía chocar un poquito, pero luego la verdad es que encaja muy bien. Todas estos tramas así un poquito jodidas, pues sí que, aunque estén con digamos este estilo de dibujo, sí que van a quedar bastante bien. Y bueno, aquí básicamente lo que nos vienen a contar, pues el grupo terrorista IRA, un poco buscando la independencia de Irlanda, todas estas movidas que hubieron durante la época, pues había un grupo de espías británicos que estaban, digamos, a punto de desarticular esta banda, o sea, digamos que se generaron una serie de casualidades o una serie de problemas que hicieron que se produjera este tiroteo, esta gran movida en Dublín, y pues todo esto desembocó en otra cosa aún más gorda que sucedió en el partido de fútbol. Y a mí lo que más me gusta de esta historia es que cuando se tratan temas políticos, tanto en el cómic como en el cine, se tiende un poco a posicionarse mucho en un bando o en otro, y a mí eso no me suele gustar mucho. Me gusta que sea la historia, te la cuenten tal cual, sea imparcial y tú decidas por ti mismo pues qué piensas, ¿no?, de todo esto. Y este cómic lo hace muy bien, o sea, realmente no te quiere poner a nadie como los buenos o como los malos, o sea, te muestra todo y te da un mensaje final muy chulo, que yo creo que es lo que mejor redondea el cómic, es justamente el final, el mensaje que te quiere dar, es muy potente, está muy bien, y me gusta eso, que no intente politizar, que te lo cuente tal cual, y que pues disfrutes de la experiencia y te haga reflexionar un poquito al final. En esta parte en la que se produce toda la matanza y tal, está muy curioso el recurso que se utiliza de ponerlo todo así con un fondo de color rojo. Y lo que quería destacar, pues ya no os quiero contar más, me gustaría que lo descubrierais, es el apartado de extras, que está muy bien y da a entender que el guionista se ha documentado mucho. Y yo os recomendaría, si os animáis a haceros con este cómic, que os leáis los extras primero, ya que vais a tener un trasfondo mucho mayor de la historia. Y también destacar que, bueno, aquí tenemos a Michael Collins, que era un poquito uno de los líderes de toda esta movida, de todos estos terroristas del IRA, que tiene una película que está muy chula, ya lo comenté en el Compras, y que también nos cuenta esta historia. Por si no la conocíais, echadle un vistacillo porque está muy bien, y veremos aparecer incluso estos personajes históricos que vemos aquí, que bueno, aquí además te muestran eso, fotografías reales, ¿no?, porque todo esto está basado en hechos reales de lo que sucedió. Y junto con, ya os digo, esa manera de contar la historia de manera neutra, esa forma de ir solapándote la historia del pasado con la del presente y toda esta documentación histórica que tiene detrás, sí que nos deja una historia cerradita, autoconclusiva, bastante interesante, que yo sí que recomiendo mucho que os acerquéis y le deis una oportunidad. Vamos con la última propuesta de Kraken Ediciones, Nuevo Mundo, con autor completo a David Jesús Vignoli, donde aquí nos contarán con un estilo gráfico muy peculiar, que va a tener pues un estilo bastante simplista, utilizando aguadas o acuarelas, que a pesar de, digamos, su simpleza en principio, pues va a tener un carisma bastante interesante y le va a dar pues un toque bastante personal a la obra. Esto pasa mucho con autores como puede ser cuando dibuja, por ejemplo, Jeff Lemire, que aunque no tenga un estilo que entre mucho por los ojos, sí que le da cierta entidad propia. Y aquí lo que nos van a contar va a ser pues esa historia de ese nuevo mundo, ¿no? Vamos a tener a esta chica indígena en busca de venganza de todos aquellos que han invadido sus tierras y han empezado a colonizar todo esto, que se va a ir juntando con la de otros personajes que irán apareciendo más adelante, como este esclavo negro que quiere ser músico, y todos pues van a tener su pequeña historia, su pequeño crítica social también. Vamos a ver que los tres cómics que nos ha aportado Kraken Ediciones siempre todos van a tener un poquito pues esa parte interesante, que a pesar de ser un cómic que está bastante enfocado, digamos, en público infantil, pues para los adultos también van a disfrutar con esos temas que te hacen un poquito reflexionar
sobre, en este caso, pues la colonización de estos indígenas o la esclavitud en el caso de este chico negro que hemos sacado antes. Y siempre, en este caso, vamos a tener muchos elementos fantásticos dentro de la historia para darle, pues, cierta gracia a la historia, ¿no? Por no ser estrictamente algo histórico, pues sí que vamos a tener monstruos, vamos a tener ciertos arcos como este que tiran una especie de rayos, o sea que va a estar contado como si fuera una especie de fábula infantil, una especie de cuento infantil, con elementos, ya os digo, de magia o fantásticos que van a ser atractivos para todo aquel que quiera tener, pues, una obra un poquito más entretenida, no tampoco tan centrada, ¿no? en todas estas problemáticas. Y luego también aparecerá más adelante otro personaje que es un portugués que, pues, esconde un misterio y que va en este barco y va un poco en busca de su redención por algo que hizo en el pasado. Lo interesante de esta obra, ya os digo, es pues va a ser divertida, o sea, te va a sorprender con estos ciertos elementos que van a ir apareciendo rarunos de vez en cuando, y pues el ir conociendo un poquito el pasado de estos personajes y un poco cómo va desembocando la historia y cómo va haciendo, pues, una especie de comparativa, ¿no? Veremos que esos monstruos al final no son lo que parecen, o sea, va a tener ciertos giritos al final que van a estar interesantes. Y pues nos van a dejar esta especie de obra que ya os digo que es interesante tanto como para público infantil que quiere iniciarse a leer este tipo de cositas, como a aquellos que quieran leer algo que les deje un pequeñito pozo final o una pequeña reflexión sobre todo este tema tan polémico y del tema de la colonización, ¿no? de estos pueblos indígenas y demás. Que bueno, en este caso, igual que os decía que en Croque Park estaba un poquito más neutro, aquí sí que vemos que tiene una tendencia más hacia un lado que otro, pero bueno, creo que la intención del cómic tampoco es esa, es básicamente entretener y dejar un poquito, pues, ese mensaje allí. Y bueno, pues otra propuesta interesante, Nuevo Mundo, de David Jesús Vignolí. Bueno, chicos, pues espero que os haya gustado esta triple reseña de Kraken Ediciones, estas 3 propuestas variaditas. Tenéis Lucky Luke para todos aquellos que les guste el western, que tengan nostalgia por estos personajes, que quieran ver un poquito más de River Bass, aunque aquí va a ser prácticamente un personaje invitado, tampoco va a aparecer mucho. Y pues ya os digo, con su pequeñito componente social, con el Ku Klux Klan por ahí también que va a estar de fondo, y todos los elementos propios, ¿no? de este tipo de historias en las que tenemos, pues, esta raza negra un poquito sometida, ¿no? por el hombre blanco, que estamos en ese periodo de transición en el que van consiguiendo, digamos, sus derechos. Luego tenemos Croque Park, que yo creo que es de las 3 la más recomendable de todas, por su tratamiento también un poquito más adulto, más dirigido a lo mejor a público de la edad que suele ver este canal y demás, y pues con esas pequeñas críticas social sin condicionarte de ninguna manera, mostrándote las cosas como sucedieron y sobre todo el final, que os recalco que me gustó mucho. Y luego Nuevo Mundo, con ese estilo gráfico característico que tiene la obra, y también pues esos elementos mágicos que van a hacer más amena la lectura y que también sirven tanto para entretener a público juvenil como para gente más adulta que quiere indagar un poco en todo este tema de la colonización de este nuevo mundo. Y bueno, chicos, estos son los 3 cómics que nos ha aportado Kraken Ediciones para darlos a conocer aquí a través del canal. Y como siempre, si os ha molado el vídeo, le dais un buen like, os suscribís si no estáis suscritos, si os venís muy arriba os hacéis miembros, y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más reseñitas, más directos y más cositas. ¡Hasta luego!